chicos, sean bienvenidos nuevamente a las clases de matemática de 11º grado. Comenzamos ahora con la clase del lunes 15 de junio. El tema, composición de funciones. ¿Sí? Vamos a tener dos formas de cómo presentar la composición de funciones. Primero, esta. Tenemos f, luego es como una O pequeña, g y x. ¿Cómo se lee esto? F compuesto G. Luego tenemos el siguiente, G, una O pequeñita, F. ¿Cómo se lee esto? G compuesto con F. ¿Qué quiere decir esta expresión? Que nosotros vamos ahora a evaluar la función ya no en x, ¿sí? Anteriormente decíamos cuando x valía menos 2, menos 1, sí, 1, 2. Ahora no. Ahora en lugar de x vamos a insertar una función. Por ejemplo, en la primera, f compuesto con g. Es decir, que en la función f, que tenemos acá un ejemplo, f de x igual a 3x más 2, y tenemos la de g de x igual a x más 3 sobre 2x más 1. Entonces, si queremos hacer la primera composición en la función f, donde aparezca x, yo ahora voy a colocar la función g, que es toda esta expresión, ¿sí? Pero si queremos hacer la siguiente expresión, g compuesto con f. Es decir, que en la función g vamos a sustituir todo el valor de la función f, ¿sí? Entonces vamos a desarrollar estas dos composiciones para ver cómo nos quedan las nuevas funciones, ya con la composición de funciones. Comenzamos entonces con la primera. F compuesto con g de x. Es decir, la función la voy a evaluar en g, que es x más 3 sobre 2x más 1. ¿Cuál es mi función? La de f es 3x más 2 por lo que cuando nosotros hagamos la composición de f compuesto g, ahora donde aparezca x voy a colocar toda la función que me representa g, toda esa expresión, ¿sí? Quedándome entonces 3 paréntesis el valor de x, que es x más 3 sobre 2x más 1. Si observan ahora donde está x, yo coloqué la función de g. Y esto dice más 2. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Solamente realizar toda esta operación y llegar a tener una nueva función. Tenemos 3 que se está multiplicando por x y por 3. Entonces nos queda en el numerador 3x, 3 por x, 3x, luego 3 por 3, que es 9. Luego tendríamos sobre 2x más 1 más 2. Ahora, esta expresión nosotros la podemos colocar con un solo denominador, ¿sí? Sacamos denominador común, que es 2x más 1. Acá 2 tiene denominador 1. Lo que tienen en común es
2x más 1. Sacamos el MCM, ¿sí? Ahora, si yo divido 2x más 1 entre 2x más 1, que es de mi primera expresión, esto me da 1. 1 por 3x más 9. Esto se mantiene, ¿sí? ¿Por qué? Porque comparten el mismo denominador. Ah, pero en la siguiente expresión ya no. Si yo divido 2x más 1 entre 1, es 2x más 1. Entonces, esta expresión de 2 que está en mi numerador lo voy a multiplicar por 2x más 1. Igual, ahora realizo todas las operaciones. 3x más 9. Luego tendría 2 por 2, que es 4. X. Y 2 por 1, que es 2. Esto sobre 2x más 1. Igual. Ahora solamente nos queda desarrollar o operar términos semejantes. Tengo 3x y 4x. Estos se pueden operar. 3x más 4x nos da 7x. Luego tendríamos 9 y 2. 9 más 2 es 11. Esto sobre 2x más 1. Por lo que esta sería la nueva función. Esta es la función f compuesta con la función g. Es decir, que estas dos se han combinado y han creado una nueva función. Ya tenemos la primera. Ahora vamos a encontrar g compuesto con f. Es decir, que en la función g, donde aparezca x, ¿qué haré yo? Voy a sustituir por la función f. Ahora vamos a borrar todo y vamos ahora a resolver la nueva composición. Muy bien. Continuamos ahora con g compuesto con f. ¿Qué vamos a hacer entonces? En la función g, ahora la vamos a evaluar con la función f, que es 3x más 2. Es decir, nuestra función g, ¿cuál es? Es x más 3 sobre 2x más 1. Muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar? Que la función ahora la vamos a evaluar cuando x, ¿sí? La vamos a sustituir por toda la función f, que es 3x más 2. Donde aparezca f, x, vamos a colocar la función f. Quedándonos entonces x. Coloco 3x más 2. Luego más 3, que es de la fórmula, sobre 2, ya es parte de la función, por x. En x sustituyo la función f, que será 3x más 2. ¿Y esto más cuánto? Más 1. Ahora solamente nos queda operar toda la expresión, teniendo 3x, términos semejantes se pueden sumar. 2 más 3 nos da 5. ¿Qué tenemos en nuestro denominador? Propiedad distributiva. Vamos a multiplicar 2 tanto por 3x como por 2.
3x nos da 6x. Luego tendríamos 2 por 2, que es 4. Y lo vamos a sumar con 1. Siendo esto igual a 3x más 5. Y en el denominador, vamos a ver si podemos operar términos semejantes. Efectivamente, 4 con 1, ¿sí? Nos queda entonces 6x y 4 más 1 nos da 5. Por lo que g compuesto con f nos da una nueva función que es 3x más 5 sobre 6x más 5. Si se fijan, es una combinación de ambas funciones, ¿sí? Recuerden, si primero les aparece f, colocan la función f, le dice compuesto con g, es decir que en la función f donde aparezca x, ahora van a colocar lo que equivale a la función g. Y viceversa, si están con la función g y van a componer la función f, entonces primero colocan la función g y donde aparezca la variable x van a colocar la función f. Esto es un ejemplo, pero existen más ejemplos, ¿sí? Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy y pues nos vemos en la próxima clase con más contenidos. Cuídense mucho. Bendiciones. Hola chicos, sean bienvenidos nuevamente a la clase de matemática de 11º grado. Continuamos ahora con la clase del jueves 18 de junio, el tema función inversa. Para ello nosotros nos vamos a apoyar de los siguientes pasos. Primero, se intercambian las variables x e y. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de x voy a colocar y en lugar de y voy a colocar x, ¿sí? Vamos a intercambiar las variables. Luego se despeja y. Hay ecuaciones que son más fáciles de despejar, hay unas que son un poco más complicadas, ¿verdad? Y por último tendríamos se sustituye y por, observan que es f elevado a la menos 1x. Esto me representa función inversa, ¿sí? Decimos función inversa. Muy bien. Vamos a resolver el siguiente ejemplo. Nos dice encontremos la función inversa de ¿quién? De f de x igual a 2x más 1. Recordemos nosotros que f de x también lo podemos representar como y. Entonces sustituimos y igual a 2x más 1. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a invertir nuestras variables, ¿sí? Colocamos intercambiando variables. Muy bien. En lugar de y, ahora sustituyo por x, ¿sí? Coloco x igual a 2 por x, pero ahora, donde está x, ya no coloco x, coloco y, ¿sí? Intercambio variables. Esto más 1. Ahora ya hicimos el primer paso, se intercambian las variables. El segundo paso sería se despeja y. Ok, observamos que tenemos y justamente acá. Entonces vamos a despejarla, vamos a ir trasladando los términos poco a poco. X está en el miembro izquierdo, la dejamos acá. ¿A quién puedo mover ahorita? A 1, ¿sí? 1 está sumando. Si lo traslado al miembro izquierdo pasa con la operación inversa de la suma, que es la resta. Menos 1 igual a 2y. Pero ¿a quién deseamos encontrar? A y, ¿sí? Nos quedaría entonces x menos 1 igual a y. ¿Qué hacemos con el 2 que está multiplicando la y?
está multiplicando, pasa al otro miembro con la operación inversa. La inversa de multiplicación es la división. Entonces pasa a dividir. Muy bien, ya tenemos despejada Y, que es el segundo paso. El siguiente dice, se sustituye Y por f elevado a la menos 1 de x, o por lo que me representa la función inversa. Por lo que nos va a quedar f elevado a la menos 1 x igual a ¿cuánto? A x menos 1 sobre 2. Recordemos que la función inversa lleva un menos 1 como exponente, ¿sí? Tendríamos entonces ya la función inversa de f de x igual a 2x más 1. Veamos otro ejemplo. Muy bien. Tenemos ahora, encontremos la función inversa de f de x igual a x cuadrado más 1. Aquí ya cambia un poco más la cosa, pero siempre son los mismos pasos a seguir, ¿sí? Recordemos que f de x lo vamos a colocar como y. Y igual x cuadrado más 1. Ahora que lo tenemos de esta forma, comenzamos. Primer paso, se intercambian las variables, x por y por x. Entonces, ¿dónde está y? Ahora coloco x igual. Luego tengo x cuadrado, pero intercambio variables, sería y al cuadrado, esto más 1. Muy bien. Luego nos dice, se despeja y. Vamos a ir trasladando poco a poco los valores de tal manera que al final me quede despejada y, ¿sí? Tengo x, lo coloco siempre en el miembro izquierdo. ¿A quién muevo? A 1. Está positivo, pasa a negativo, ¿sí? Pasa a restar en el miembro izquierdo. Y nos queda solamente y cuadrado. Bien, pero ¿a quién queremos nosotros? Nos dice se despeja y. Aquí tenemos y al cuadrado. ¿Qué hacemos para eliminar este exponente? Aplicamos raíz cuadrada en ambos miembros, ¿sí? Quedándonos entonces raíz cuadrada de x menos 1 igual a la raíz cuadrada de y cuadrado. Raíz cuadrada de x menos 1 queda intacto. Pero raíz cuadrada de y cuadrado solamente nos queda y. Ya tenemos entonces nuestra solución. ¿Qué hace falta nada más? Sustituir y por f elevado a la menos 1x, ¿sí? Lo que me representa una función inversa. Quedándonos entonces que la función inversa es raíz cuadrada de x menos 1. Tendríamos entonces que la función inversa de x cuadrado más 1 es igual a la raíz cuadrada de x menos 1. Bien chicos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase con más contenidos. Cuídense mucho. Bendiciones.